Buenas. El día de hoy vamos a hablar de las etapas de la integración económica para finalizar este curso lectivo. Durante muchos años los países han buscado la forma de integrarse económicamente con el objetivo de eliminar el cobro de aranceles y los requisitos en frontera, especialmente países que son limítrofes. El primer mecanismo de integración que existió fue el Tratado Franco-Prusiano durante el siglo XIX. Luego, con el pasar de los años, fueron desapareciendo ante diversas guerras y otras actividades bélicas que hubieron en el siglo XX, y fue después de la Segunda Guerra Mundial que los países europeos empezaron a conformar una integración económica real, empezando con Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos. Luego se fueron incorporando Alemania y eh, Francia e Inglaterra. Así que con los años eso fue creciendo y hasta lo que conocemos hoy como la Unión Europea. Durante todo ese camino fueron apareciendo otros tipos de integración para permitir que países que no eran limítrofes, que no estaban cerca, pudieran también integrarse entre ellos. Así que la integración es un pilar fundamental del crecimiento comercial de los países y de la economía, actualmente después de la Segunda Guerra Mundial. Nadie se imagina el mundo sin los tratados de libre comercio, sin todo lo que ellos implican y sin todos los acuerdos comerciales que existen en la actualidad, porque han permitido mejorar las condiciones de vida de las personas. Si observamos en Europa, el libre tránsito ha permitido un aumento en el turismo y un aumento en el comercio que les permite en la actualidad ser una de las zonas más ricas del mundo. Así que eh, vemos cómo para llegar a esta unión económica que tiene la Unión Europea pasaron muchos años y también se pasa por diversas etapas. Hay algunos países que firman un tratado con el único objetivo de quedarse en esa etapa y hay otros países que comienzan un proceso de integración con el objetivo de unirse económicamente. La primera etapa de integración es la más simple, es la zona de libre comercio, donde se busca eliminar los aranceles entre dos países aunque no sean limítrofes. Costa Rica y Corea del Sur eliminan sus aranceles bilateralmente, es decir, se eliminan los aranceles unos a otros. O también Costa Rica con CARICOM o Costa Rica con el resto de Centroamérica o incluso Centroamérica con Estados Unidos, ¿verdad? Eh, dos partes, ya sea un mercado común y un país, dos mercados comunes, se unen con el objetivo de formar una zona de libre comercio, un tratado de libre comercio. Que viene siendo lo mismo. Ellos existen debido a que no se pudo liberalizar el comercio a nivel global, es decir, no todos los países cobran arancel cero, entonces dos países lejanos se ponen de acuerdo para implementar un tratado de libre comercio y con ese objetivo liberalizar los aranceles entre ellos y violan el principio de nación más favorecida de la OMC, es decir, le estamos dando beneficios a un país y a otros no, ¿verdad? Así funciona un TLC. Sin embargo, esto lo permite la OMC en una de sus excepciones en el Acuerdo de Comercio de Servicios, de Comercio de Mercancías. Las uniones aduaneras es la siguiente etapa, cuando ya países que son limítrofes tienen una tarifa externa común, es decir, un arancel externo común, tienen política comercial común, es decir, negocian sus tratados de libre comercio juntos, eliminan revisiones fronterizas, es decir, ya no, si entró una mercancía por Guatemala y va para El Salvador, no tiene que hacer aduanas en todos los países, sino que simplemente sigue directo. Además, armonizan efectivamente todas las partidas arancelarias, por ejemplo, el sistema arancelario centroamericano. Así que su característica principal es que tenemos una armonización de aranceles, o sea, tenemos los mismos aranceles para negociar con terceros países. Dos o más países se unen para tener los mismos aranceles con los que negocian con otros países. El mercado común es un paso más allá y además de permitir lo que permite la Unión Aduanera, permite el libre tránsito de personas, capitales y servicios. Es decir, las personas pueden atravesar las fronteras, las mercancías pueden atravesar las fronteras, los servicios y los capitales también sin que haya revisiones. Además, tienen políticas comerciales y políticas también para el desarrollo en común entre los países. Por ejemplo, el Banco Central de Integración Económica que brinda créditos a los países centroamericanos es un ejemplo de un instrumento que tiene el mercado común centroamericano. Sin embargo, en la práctica ustedes tienen que analizar si Centroamérica sí es un mercado común o tiene muchas características que no lo permiten. Recuerden que el mercado común incluye libre tránsito de mercancías, personas, capitales y servicios. Además que elimina los aranceles en fronteras entre los países miembros. ¿Será que Centroamérica lo cumple? La Unión Económica es una figura que surgió ya después de 1980 debido a que Europa se logró unir en una unión tan inseparable que eliminan totalmente pues, todas las fronteras entre sus países
Es decir, tienen una zona de libre comercio, tienen una unión aduanera, permiten el libre tránsito de personas, servicios y capitales, eso los convierte en un mercado común, pero además tiene instituciones administrativas y políticas comerciales comunes, por lo tanto tienen una sola constitución. Es como si fuera un solo país, pero cada país continúa siendo un país por sí solo y se une económicamente con los otros países de Europa o con en el caso de la otra unión económica que existe, que es la Unión Económica Euroasiática. ¿Cuál es la característica más importante para determinar que existe una unión económica? Bueno, que incluya todas las características de una zona de libre comercio, de una unión aduanera, de un mercado común y que también tengan un único banco central. Es decir, que tenga una sola moneda para todos esos países. O que intenten, por lo menos, tener una sola moneda para todos sus países. Existen dos, como les dije, la Unión Europea y otra que es la Unión Euroasiática, que está conformada por Kirguistán, Kazajistán, Armenia, Bielorrusia y Rusia, que es la imagen que está detrás del texto. En resumen, la zona de libre comercio incluye solamente la liberalización, la eliminación de aranceles entre dos o más países. La unión aduanera incluye eso, pero también una política comercial común. Es decir, esos países también tienen un arancel común para terceros países. Un ejemplo de unión aduanera que tenemos en Centroamérica es la que tienen Guatemala, Honduras y El Salvador, donde ellos tienen totalmente armonizadas las aduanas de sus países, es decir, tienen una sola aduana en cada frontera y aparte cobran un solo impuesto, el mismo impuesto a todos los países del mundo. El mercado común permite lo mismo que el TLC, una liberalización comercial, tiene una política comercial común, pero también permite el libre tránsito de personas, mercancías y capitales. Y la Unión Económica incluye todo esto, pero también tiene una sola moneda, tiene los mismos impuestos y tiene instituciones comunes como el Parlamento Europeo y otras instituciones que se han creado para darle un respaldo legal a la Unión Europea. Así que para esta guía, ¿qué deben hacer? Bueno, deben tomar en la actividad uno cada uno de estos mecanismos de integración, por ejemplo, la Unión Aduanera del África Austral, ver los países que la conforman y leer las características. De acuerdo a lo que vimos en la materia anterior, entonces, me van a indicar qué tipo de integración es. ¿Será que la unión aduanera es en efecto una unión aduanera o no lo es? Tal vez sea un mercado común. ¿Verdad? Se puede llamar así, pero puede ser que responda a otro tipo de integración. Entonces van a leer eso. Segundo, la comunidad andina, lo mismo. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Europea y el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lean sus características y me van a indicar qué tipo de integración es. Si zona de libre comercio, si unión aduanera, si mercado común o si unión económica. Por último, la segunda actividad van a escribirme un poco las características del mercado común centroamericano y me van a dar las razones por las cuales ustedes consideran que es un mercado común. O si no es un mercado común, ¿por qué no es un mercado común? ¿Cómo me lo van a hacer? Bueno, tienen dos opciones. Pueden hacer una infografía, es decir, un documento en Canvas, en Visme, en PowerPoint o a mano, que incluya imágenes y texto, donde me den las razones por las cuales el mercado común centroamericano es o no es un mercado común. O una redacción de 350 palabras, que vienen siendo aproximadamente una página, donde ustedes defiendan su posición de por qué es o no es un mercado común. Muchas gracias.